Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nrivisesa Sumnyabhagi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavtara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos siempre maravillosos y trascendentales del deslumbrante Srimad Bhagavatam, el cual constituye, según los propios textos y autoridades, la encarnación literaria del propio Supremo Señor. Pues vamos a recordar que siendo el Señor Supremo absoluto, entonces no hay diferencia alguna entre Él y las diferentes maneras en que Él se manifiesta, o sea, entre Él y sus nombres, entre Él y sus formas, entre Él y sus cualidades, entre Él y sus enseres, entre Él y sus moradas, y entre Él, por supuesto, y sus pasatiempos, o la descripción de todo esto antes mencionados. Si uno logra comprender eso y si uno desarrolla en esa comprensión una fe absoluta, entonces de seguro el avance espiritual será rápido, así como también el canto de los santos nombres alcanzará la mayor potencia en breve tiempo. En el día de ayer habíamos concluido con el siguiente texto. Srila Sukadeva Goswami, el hijo de Srila Vyasadeva, no solo era trascendentalmente poderoso, sino que además era muy querido por los devotos del Señor. Así pues, él se sometió al estudio de esta gran narración, el Srimad Bhagavatam. Vamos a recordar que Sukadeva Goswami era hijo de Vyasadeva y que Vyasadeva, después de compilar las cuestiones de los pasatiempos del Señor y haberlas revisado, se las transmitió a su hijo Sukadeva, porque Sukadeva había nacido completamente liberada, o sea, un alma completamente liberada, por tanto no tenía el más mínimo vestigio de atracción o contaminación producida por el roce ilusorio con la energía material. O sea, liberado, estaba constantemente absorto en el placer de el ser, o sea, en el placer de el concebirse y experimentarse como energía espiritual. Y entonces, por tanto, era la persona idónea para poder apreciar, escuchar y degustar todo lo concerniente al Srimad Bhagavatam, así como obtener la comprensión adecuada de sus textos. En ese sentido, Vyasadeva también tenía una certeza. Vyasa sabía que su hijo desde los inicios, desde su propio nacimiento, incluso desde dentro del vientre de su madre, ya era una gran personalidad, y por tanto al nacer iba a ser imposible retenerlo en casa. Cuando él fuera ya mayor, él iba a irse por el mundo, a irse por las tierras caminando, porque así es el liberado. Como no tiene nada que lo ate desde el punto de vista material ni sentimental, él simplemente siente la necesidad de irse, caminar por diferentes lugares, absorto constantemente en esa sensación de liberación espiritual que está experimentando. Claro, en una etapa impersonal, o sea, en ese momento también Sukadeva Goswami, debe comprenderse, estaba apegado a la comprensión del Brahman, o sea, la comprensión impersonal, la comprensión simplemente de la identidad espiritual. Todavía no tenía despierta plenamente su conciencia del Señor como persona, y mucho menos la posibilidad de la interrelación mediante las actividades de servicio devocional para con la suprema personalidad. Entonces vamos a recordar que a inicios del Srimad Bhagavatam había un pequeño fragmento donde Suta Goswami ya había mencionado que Suka se había ido de casa
y el padre, muy apesadumbrado para intentar retenerlo, lo llamó, ¿no? Y incluso mandó a sus sirvientes que lo buscaran así en el bosque. Y él les dijo a los sirvientes algunos textos, versos breves del Srimad Bhagavatam para que se lo dijeran si lo encontraban. Cuando estos sirvientes encuentran a Shuka, que ya se iba del hogar, les dicen estos versos y Shuka reacciona. Entonces ellos le explican que su padre le puede decir más versos parecidos a esto. O sea, recordamos que ayer hablábamos sobre que si un alma completamente liberada como Shuka, que ya no tenía nada que lo atara, ni ningún tipo de conocimiento que él buscara relacionado a este mundo, y ni siquiera a los planos celestiales, o sea, a los planos de los semidioses, entonces, ¿cómo es posible que Shuka se sintiera atraído todavía hacia algún tipo de información? Esto únicamente era posible si ese tipo de información en sí misma estuviese cargado de una dulzura más trascendental, de un placer más trascendental que el que él ya estaba experimentando. Entonces volvemos al punto: si Shuka estaba liberado, si había escapado ya del plano de conciencia material y estaba situado en el Brahman, y entonces, ¿qué podría ser más trascendental? Evidentemente, para que fuera algo más trascendental, tenía que ser algo que fuera aún más deslumbrante y dulce que el propio Brahman. Y ese algo es aquello de donde proviene el Brahman. Vamos a recordar que el conocimiento védico, los acharyas, coinciden en una gran mayoría, al menos los acharyas Vaishnava, en que el Brahman procede de la personalidad, de la suprema personalidad del Señor. O sea, aquello que se conoce como la verdad absoluta es el resplandor que emana de la personalidad localizada del Señor Supremo. O sea, la personalidad es conocimiento puro, de la personalidad emana conocimiento puro, y la personalidad es plenamente conocedora o plenamente consciente. Entonces esa conciencia de la personalidad se expande por todos los lugares en la forma del Brahman, y en esa conciencia es donde ocurre todo. En el Brahman es donde todo ocurre. También se le conoce como el Brahmayoti, o el brillo del espíritu. O sea, Brahma Yoti, Yoti significa brillo o significa resplandor que emana de algo. Entonces el Señor es completamente conocimiento, entonces el Señor es completamente verdad, entonces el Señor es también completamente el Brahman. Pero al mismo tiempo también es una personalidad llena de cualidades también eternas y que nunca pierde esa identidad. Entonces Shuka tiene que haber experimentado algo mayor o más dulce, más atractivo que el propio Brahman. Por tanto, eso habla de una concepción del Señor, o de una forma del Señor, o de un aspecto del Señor diferente al Brahman, y que es más propicio a dar mayor dulzura. Realmente el Brahman no da dulzura. La experiencia del Brahman no emite ningún tipo de dulzura. Lo que emite es la felicidad de la liberación completa, del no condicionamiento y de la absorción en comprenderse energía espiritual, la experiencia de la espiritualidad. Ese es el tipo de felicidad que ofrece el Brahman. Pero la dulzura evidentemente viene de la relación amorosa, de los sentimientos amorosos, los sentimientos de cariño que desarrollas hacia alguien o hacia algo, pero específicamente también hacia alguien que sea capaz de retribuir. O sea, si hay simplemente de un solo lado la relación, entonces se puede experimentar dulzura, pero no es plena. Pero si la relación ocurre bilateralmente al mismo nivel, un intercambio sin límite de sentimientos amorosos, entonces la dulzura sí se experimenta a nivel pleno. Con el Brahman no se puede hacer ese intercambio, porque el Brahman es impersonal, pero sin embargo, con la suprema personalidad de Dios, en su aspecto de persona, o sea, de personalidad, sí se puede realizar dicho intercambio. Y entonces el Srimad Bhagavatam habla sobre eso. Establece al Señor Supremo como personalidad, como persona, describiendo de diferentes formas sus cualidades, actividades, moradas, etc. Shuka
escuchó eso. Escuchó hablar sobre esos textos y entonces automáticamente reconoció que eran reales y automáticamente reconoció a qué se referían. Y quiso saber más, quiso probar más, quiso experimentar más. Y entonces regresó a casa. Su padre lo instruyó completamente en el Srimad Bhagavatam y después le permitió partir. ¿Por qué? Porque Shuka iba a ser el vehículo mediante el cual el Srimad Bhagavatam iba a ser de nuevo reinsertado en el mundo. Las narraciones del Srimad Bhagavatam de diferentes formas, realmente el Srimad Bhagavatam es ilimitado. No siempre el Srimad Bhagavatam que se narra o se cuenta en cada creación es el mismo, porque las actividades del Señor son ilimitadas. Entonces cada personalidad o gran personalidad que se encarga o que se atribuye la misión de recopilarle el Srimad Bhagavatam para cada creación y darlo a conocer, no siempre recopila las mismas actividades. No siempre tiene acceso a las mismas actividades del Señor, aunque todas son completamente iguales, de potentes y poderosas. Entonces, el Srimad Bhagavatam es ilimitado porque las actividades y el propio Señor son ilimitados en verdad. Entonces, pero Vyasa le narra el Srimad Bhagavatam que él fue capaz de recopilar, que es el que nosotros estamos escuchando hoy en día, el que llega a nosotros hasta hoy en día. Y entonces, disculpen, y entonces permite que Shuka ya después se vaya de casa, pero Shuka se va, ¿cómo se dice cuando Shuka como una esponja ha absorbido completamente todo el Srimad Bhagavatam, lo ha absorbido perfectamente y en su sentido recto, por tanto está listo para transmitirlo y divulgarlo, llevar las glorias del Srimad Bhagavatam o las glorias del Señor mediante las narraciones del Srimad Bhagavatam a todas las tierras que él pudiera llegar. Entonces después de Shuka se lo narra Parishi, así Sutta cadena sucesión discipular. Entonces hasta ahí Sutta, el narrador, ahora va a terminar la historia relacionada a Vyasa y a Shuka de Bhausha. Y va entonces a pasar a otras cuestiones de pregunta, porque los sabios también le habían preguntado sobre el Señor Krishna, más o menos cómo fue su estancia, qué hizo después que se terminó la batalla de Kurukshetra, y cuando el Señor Krishna partió de la tierra, bajo quién o a qué cuidado o al cuidado de quién se quedaron los principios religiosos, o sea, quién se quedó como autoridad para cuidar y guardar del Dharma, o sea, que la vida en la tierra y que la vida siguiera siendo una vida recta y una vida conducida por principios liberadores y no por principios esclavizantes, como es la vida cuando usted le da la espalda al Señor Supremo. Entonces el texto número 13 comienza, el texto número 12 comienza de la siguiente manera. Explica. Sutta Goswami se dirigió entonces a los rishis o grandes sabios encabezados por Saunaka y les dijo: ahora he de comenzar la narración trascendental acerca del Señor Krishna y los relatos acerca del nacimiento, las actividades y la liberación del rey Parishi, el sabio entre los reyes, así como los relatos también acerca de cómo los hijos de Pandu renunciaron al mundo. O sea, da una sinopsis de lo que va a pasar. A veces uno va por una sala de cine o donde se proyectan películas o materiales audiovisuales, o uno ve la contraportada de un libro y aparece una breve sinopsis que intenta dar a conocer los aspectos más importantes y más atractivos de lo que se va del contenido, ya sea de la película o ya sea del libro. Entonces lo mismo hace Sutta, que es un narrador experto, no solo un gran sabio, sino experto en el arte de la narración oral. Él trata de dar una sinopsis de lo que va a hablar ahora. Va a hablar sobre el tema de Krishna, el Señor Krishna. Va a hablar también sobre los relatos acerca del nacimiento y las actividades y la liberación de Parishi. Y va a hablar sobre cómo los hijos de Pandu renunciaron al mundo.
Aparentemente de esos 3 temas, solamente el primer tema tiene que ver con las actividades del Señor, porque se trata del Señor presentándose como Krishna, por tanto se supone que tiene que ver directamente con actividades del Señor. Pero ¿por qué va a narrar o para qué va a narrar las temáticas relacionadas a Parishi, cómo nació, cómo creció, etcétera, etcétera, cómo se liberó? ¿Y para qué va a narrar la temática de cómo fue que los Pandu, la familia de los Pándavas, renunciaron al mundo? Si eso no es directamente actividad del Señor, podría pensar de esa manera cualquier oyente o cualquier persona. Sin embargo, si están en el Srimad Bhagavatam y si los va a narrar Sutta Goswami, es porque tienen que ver directamente con el Señor en todo sentido. No hay nada que se narre en el Srimad Bhagavatam que no guarde relación directa con el Señor o que no sea un preámbulo para entrar en uno de los aspectos de las hazañas o apariciones del Señor. El rey Parishi, después lo vamos a ver con más detalle, es el que se va a quedar a cuidado a su debido tiempo de el Dharma, o sea, de velar porque en la Tierra, en el planeta Tierra, se preservaran los buenos pensamientos, los buenos sentimientos, las buenas acciones, todas en concordancia con las indicadas por el propio Señor. Va a ser el rey que va a mantener controlada la influencia de Kali hasta su propia muerte, o sea, como rey. Y va a ser además un gran devoto del Señor desde también su propio vientre. Eso quiere decir que el propio comportamiento de Maharaj Parishi y la narración sobre su forma de conducta es como si estuvieran narrando sobre el Señor mismo, porque vamos a recordar, el devoto puro ha de ser tenido como una representación del propio Señor, aunque no lo es, pero en él se reflejan todas las buenas cualidades, en menor potencia por supuesto, pero todas las buenas cualidades que pueden reflejarse en un ser humano, que están relacionadas a las cualidades que hay en el Señor, se reflejan en Maharaj Parishi. El Señor Krishna tiene un número de cualidades y de ellas hay 50 tipos de esas cualidades que se pueden o tienen la posibilidad de manifestarse en un ser humano. Esas 50 no se manifiestan porque los seres humanos estamos completamente contaminados, pero cuando un ser humano se purifica por completo y se convierte en devoto puro del Señor, estas 50 cualidades se comienzan a manifestar perfectamente, lo que en un grado mínimo, o sea, la potencia en que se manifiestan no es la misma que se manifiesta en el Señor, porque vamos a recordar que la entidad viviente es una parte atómica, es una parte muy pequeñita del Señor. Por tanto, aunque tenga 50 cualidades que le pertenecen a él, las va a reflejar con una potencia minúscula en relación a la potencia con que se reflejan las mismas cualidades en el Señor. Pero eso va a ser suficiente para que en esa criatura se vean cosas muy auspiciosas y cosas muy atractivas, significativas y elevadas. Y Parishit era una de esas criaturas. Y en cuanto a la renunciación de los Pándavas, esta renunciación ocurre cuando el Señor Krishna parte, y a los Pándavas se enteran de que Krishna partió y ellos pierden toda felicidad en su vida, porque ellos dependían completamente de Krishna. Esta dependencia no es una dependencia de que dependían porque eran inservibles, porque eran vagos, no. Ellos desarrollaban sus deberes a plenitud, pero en su corazón estaban completamente atados al Señor por el vínculo del servicio devocional. Vamos a recordar que de esto hablamos también, Bhakti Yogena o Bhakti Yoga, el vínculo que crea o se crea mediante el servicio devocional con el Señor, y cómo ese vínculo es el vínculo que por naturaleza nos establece en la perfección del yoga, y cómo por tanto hace que nuestra vida no se pueda concebir sin la presencia del Señor. O sea, el sentimiento de separación viene. El sentimiento de separación es uno de los sentimientos que forma parte del espectro conocido como amor. O sea, cuando ocurre la separación, entonces las partes experimentan ese sentimiento. Una persona podría decir, pero bueno, eso lo experimenta cualquier persona que siente apego hacia algo. Sí, y esa es la diferencia entre la separación material y la separación espiritual.
En la separación material, lo que extraña de verdad o la sensación de separación que se experimenta o el sentimiento de sufrimiento es debido a la separación con alguno de los aspectos materiales del otro elemento o de la otra parte. Extraña es el cuerpo de la otra persona, o extraña sus palabras, o extraña su forma de mirar, o la forma en que cocina, o extraña su risa, o su diversión, o extraña los placeres que le da. O sea, siempre extraña algo relacionado al cuerpo o la mente de aquella persona. Porque como no hay un vínculo real espiritual, puesto que la conciencia espiritual está dormida, entonces hay un vínculo basado en las cuestiones que se realizan a través de la mente y del cuerpo, incluyendo las más sutiles. Pero el sentimiento de separación espiritual es un sentimiento aún más terrible, porque no está basada en ningún elemento material, sino en una identificación completa y también consciente entre las dos entidades desde su aspecto espiritual. Por tanto y además, quiere decir que cuando se establece y también cuando se manifiesta esa separación, entonces la entidad viviente desde el punto de vista espiritual realmente siente la desesperanza, el dolor, el sufrimiento más terrible. Y entonces los Pándavas, cuando Krishna parte de este mundo, que ellos conocieron la noticia y que la experimentaron en sí misma, arreglaron todos sus asuntos reales, dejaron todos sus deberes bien de lo que se debía hacer ya con el reino y esas cosas. Es como alguien que deja el testamento bien claro de todo lo que indica que haga. Entonces deja todas sus riquezas, sus posiciones, sus castillos, sus deberes y parte a guardar la muerte en un lugar donde pueda estar constantemente liberado de todo deber y absorberse en el recuerdo de las actividades del Señor. O sea, allí esa es la situación original en la que el devoto puro encuentra o reciba la muerte, absorto de manera completa, absoluta, día y noche, las 24 horas, en el recordatorio de las actividades y sentimientos y diferentes cuestiones que desarrolló en compañía del Señor durante su vida. Entonces, por eso todas las temáticas o preguntas o los aspectos a los cuales va a hacer referencia Sutta son aspectos iluminadores y todos son dignos de ser escuchados, porque todos tienen una relación directa o con el Señor Supremo o con el devoto puro del Señor Supremo. Entonces el texto o los textos número 13 y 14 explican lo siguiente. O sea, va a comenzar ya a narrar estas temáticas. Dice: cuando los respectivos guerreros de ambos bandos, es decir, los Kauravas y los Pándavas, fueron matados en el campo de batalla de Kurukshetra y alcanzaron los destinos que cada uno merecía, y cuando el hijo de Dhritarashtra, con la espina rota, cayó y se lamentó, habiendo sido golpeado por la masa de Bhimashena, el hijo de Dronacharya, dijo, ahí va, coma, o sea, Bhimashena, coma. El hijo, o sea, cuando todo eso pasó, coma, el hijo de Dronacharya, conocido como Ashwatam, decapitó a los 5 hijos de Draupadi mientras dormían, 5 niños, y se los entregó como un premio a su amo, pensando neciamente que éste se sentiría complacido. Pero Duryodhana, sin embargo, desaprobó el terrible y atroz acto y no se mostró complacido en lo más mínimo. Está situando el escenario, o sea, donde está situando al espectador, que somos nosotros, en el escenario que había pasado y donde es que él va a comenzar su narración. La batalla de Kurukshetra, la gran batalla entre los Pándavas y los Kurus, había recién finalizado. Había sido un desastre, numerosos muertos, incontables muertos de ambos bandos. Vamos a recordar que esta batalla ocurre precisamente por el aumento de las personalidades con comportamiento desfavorable en esta tierra, o personalidades con comportamiento demoníaco que solamente pensaban en su placer, y para conseguir ese placer habían comenzado a hacer diferentes conductas tramposas
con respecto a las personalidades, los hijos de Pandu o de los Pándavas, que eran personas rectas, adecuadas, con buenos valores, que daban alegría a la tierra y que amaban a todas las criaturas. Entonces esos hijos de Pandu empiezan a ser maltratados, les quitan la tierra, le quitan esto, los exilian para el bosque por muchos años, tratan de avergonzarlos, avergonzando a sus esposas, etcétera, etcétera. Y la situación se volvió tan tensa que llegó un momento en que ya no había remedio. Incluso tras muchos intentos de negociación o conversación, el heredero de los Kuru, o sea, Duryodhana, el príncipe, el hijo del rey ciego, no accede a nada. Incluso dice que no les iba a dar ni siquiera un pedacito de tierra, porque los Pándavas vienen de nuevo y Krishna viene en su nombre también a que mira, sé inteligente, dale un pedacito de tierra y así te ahorras problemas y ellos viven tranquilos, déjalos tranquilos. Pero Duryodhana dice que no, que ni siquiera le iba a dar tierra para que clavaran un alfiler. Y entonces ya no había más remedio, y entonces de hecho se preparan para atacar a los hijos de los Pandus para acabar de exterminarlos. O sea, viéndolo desde el punto de vista más general, aquellos que estaban conduciendo su vida de manera no recta, que lo que iban a traer era más desastre para la tierra en general, iban a acabar de exterminar a aquellos que eran lo único que quedaba de bueno en los seres humanos, o sea, aquellos que trataban de llevar una vida mansa, recta, de acuerdo al Dharma, etcétera, etcétera. Si eso sucedía, entonces todo el planeta Tierra, incluyendo todos los animales, los seres vivientes, iban a entrar en un sufrimiento muy grande, porque el gobierno que comienza de manos de una persona que no tiene una mentalidad recta, ni transparente, ni que tiene buenos valores, se convierte en una terrible tortura para todo, incluso para el funcionamiento de la naturaleza. Srimad Bhagavatam y el conocimiento védico en diferentes partes explica que la función, por ejemplo, de un gobernante, en ese caso un rey, no era solo administrar el reino, sino que también tenía sobre sus espaldas el funcionamiento o el mantenimiento de la armonía natural. Por tanto, al rey se le atribuía, por ejemplo, si durante su reinado había trastornos con la lluvia o trastornos con el clima o con lo que sea, la población y los brahmanas sacaban la deducción que era que el rey estaba abandonando sus deberes sagrados o sus deberes religiosos, no estaba cumpliendo, no estaba ejecutando su periodo administrativo de acuerdo a las reglas dejadas por el Señor. Por eso los reyes tenían que ser personas, hablo de los reyes védicos, personas completamente puras y sobre todo devotos del Señor, pero tenían que contar también con los brahmanas sabios que le aconsejaran diariamente cuál era la conducta más apropiada a tomar según las escrituras. Y así había una armonía entre brahmana y rey, entre kshatriya, o sea guerrero, que tenía la función de defender y mantener el orden para la prosperidad material y espiritual de la población, y los brahmanas, que eran los encargados de guiar la vida de la población en sentido general según las escrituras. Había una relación sana necesaria entre ellos para que todo se armonizara. Pero esa relación estaba encontrando desequilibrio, porque los que estaban en el poder ahora en este momento y iban a adquirir todo el poder material en esa parte de la tierra eran los Kurus, que estaban completamente desviados del Dharma. Esto quiere decir que si esos Kurus exterminaban por completo a la única esperanza que se encontraba todavía en la tierra de rectitud, que eran los Pándavas, entonces el desastre iba a ser terrible. Por tanto, estaba completamente justificado, ya que los intentos de reeducación o de consejería no funcionaran. Estaba justificado el acabar o el tronchar la vida de esa cantidad de personas tan terriblemente malvadas. Por eso ocurre la batalla de Kurukshetra. Se puede ver desde el punto de vista humanista y fuera de todo conocimiento como un gran genocidio, pero desde el punto de vista de la sabiduría y de la visión trascendental se vio
o se puede ver como la solución necesaria, de hecho la única solución que ya había a mano. Ya no había posibilidad de convencimiento. Ellos estaban tan hundidos en la avaricia y en la maldad que no escuchaban a nadie ni tenían ni siquiera buen juicio. Así que bueno, hay que terminar, y viene Kurukshetra y viene la muerte. Y por eso ocurre Kurukshetra. Y por eso el Señor participa de Kurukshetra como auriga de Arjuna, en la forma de personal de Krishna. Entonces dice: cuando los respectivos guerreros de ambos bandos, es decir, los Kauravas y los Pándavas, fueron matados en el campo de batalla de Kurukshetra y alcanzaron los destinos que merecían. No habla de el destino, no habla del mismo destino, sino que dice que alcanzaron, cada uno alcanzó el destino que merecía. Después de esa muerte, después de abandonar ese cuerpo actual de guerrero, entonces cada uno fue colocado en un estado de conciencia, o fue colocado en un cuerpo, en cierto estado de existencia, que era el que merecía, que era el que le correspondía según el cuerpo mental, pensamientos, sentimientos, decisiones, recuerdos, anhelos, etcétera, etcétera, ira, codicia o mansedumbre que habían desarrollado en su vida. O sea, entonces es el destino realmente a corto plazo no es el mismo para todos. Para el materialista sí, para el materialista el destino de todos es el mismo, todos van, dicen, ¿no? Por el mismo lugar, ese lugar se refieren a la muerte, el hueco, la sepultura, lo que sea, ¿verdad? Pero para el espiritualista no, el espiritualista, o al menos incluso aquel que ha comprendido esto de causa y efecto en este mundo material, comprende el papel significativo que juegan tus acciones, tus decisiones, tus sentimientos, tus deseos, todo, tu concepción del mundo, todo, absolutamente todo, en lo que va a pasar en el instante de la muerte y a partir de la muerte. El Srimad Bhagavatam es un conocimiento para personas que comprenden eso, o que al menos creen que no todo termina con la muerte. Si el materialista intenta escuchar el Srimad Bhagavatam, si alguno de ustedes está escuchando el Srimad Bhagavatam desde una concepción completamente materialista de la vida, no, ya la muerte, ya todo, ahí se acaba, el destino es el mismo, entonces le aconsejo que no escuche más el Srimad Bhagavatam, porque lo que va a hacer es interpretarlo de manera completamente equivocada y enredar más su existencia. ¿Ok? Entonces dice que alcanzaron los destinos que merecían. O sea, se terminó la batalla, una pila de muertos, cada cual para su lugar. Y cuando el hijo de Dhritarashtra, con la espina rota, cayó y se lamentó, o sea, Dhritarashtra es el rey ciego, entonces uno de sus hijos, o el hijo que estaba en la batalla, mediante un golpe de un gran guerrero de los Pándavas llamado Bhima, se caracterizaba por su gran fortaleza, le da un golpe con su masa, este palo grande que a veces vemos en las películas primitivas, que servía para golpear, le da un golpe terrible al hijo de Dhritarashtra por la espalda y le rompe la espina, la columna vertebral. Entonces cae al suelo lamentándose, muere por supuesto. Entonces dice, eso también pasó en la batalla. Entonces dice, y cuando ya el hijo de Dronacharya era, por decirlo así, el entrenador militar o el maestro de armas de todo el mundo, de los Pándavas y de los Kurus, porque al principio los Kurus y los Pándavas eran la misma familia. Lo que pasa es que después la envidia empieza a dividirlos. Entonces Dronacharya fue el mismo que entrenó tanto a Arjuna como a los del ejército contrario. Y el hijo de él se llamaba Ashwatthana. Pero Ashwatthana no era como su padre. Ashwatthana estaba degradado, no tenía valores, no tenía rectitud. Tenía un conocimiento brahmínico, pero un conocimiento imperfecto, contaminado, porque él mismo no tenía valores en sí mismo. Cuando uno no tiene valores en sí mismo, entonces no puede desarrollar conocimiento brahmínico perfecto, porque el brahmana, disculpen, o el sacerdote o aquel que conoce al espíritu, tiene cualidades rectas.
Si hay degradación en él, entonces se debe suponer que es un brahmana imperfecto y no debe ser respetado como tal. Entonces ese dice que él decapitó, o sea, después de que se acabó Kurukshetra, él tuvo un pensamiento muy malvado. En los Pándavas, en el campamento de los Pándavas, estaban los 5 príncipes herederos del reino. Y eran niños. Y él pensó, bueno, si yo que quedé vivo, aquí lleno de mi ira y de mi sufrimiento, voy escondido por la noche y de alguna forma decapito, mato a esos niños y les llevo allá sus cabezas a mi jefe, a mi rey, él se va a poner muy contento seguro conmigo. O sea, fíjense el pensamiento tan macabro de este Ashwatthana. Entonces dice que después que Ashwatthana decapitó a los 5 hijos de Draupadi, después vamos a ver ese episodio. Draupadi era la madre Draupadi de los niños. Los decapitó, dice que mientras dormían, lo cual es más terrible todavía. Usted puede matar a un enemigo vivo y en plena batalla, siempre que no sea indefenso, por supuesto, pero si lo mata mientras duerme, es más traicionero todavía, o sea, más deplorable. O sea, eso te quita toda moral, te quita todo valor como guerrero incluso. Te quita todo sentido de respeto, ya nadie debe respetarte, al contrario, deben echarte, deben maltratarte. Y dice, según las leyes de los tiempos, dice, y se los entregó como un premio a su amo, o sea, a Duryodhana. Y dice, pensando neciamente que o sea, que Duryodhana se iba a sentir alegre. Pero sin embargo, Duryodhana desaprobó el atroz acto. Fíjense, Duryodhana estaba nublado también por la envidia, por el deseo de victoria, etcétera, etcétera. Pero aún así conservaba todavía la rectitud del guerrero y no aceptó para nada ese acto tan mezquino, tan bajo, tan sucio y tan criminal de matar a unos niños indefensos. O sea, se dice que no se complació, no se sintió complacido. Dio una sinopsis también de la escena en general, donde va a comenzar la próxima narración que va a emprender. Y fíjense qué situación tan compleja, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo se desarrolla la historia a partir de mañana, si el Señor así lo permite, y vamos a ver cuántas enseñanzas vamos a poder extraer de esas historias, porque de seguro están llenas de enseñanzas y también están llenas de potencia espiritual. Y si abrimos nuestro corazón y permitimos que lleguen más allá de nuestra simple mente lineal, materialista, entonces podremos degustar y ser activados espiritualmente por esas enseñanzas. Pero si dejamos que nuestra mente se ponga como censuradora de todo eso que vamos a escuchar y empezamos a buscarle defecto a las narraciones de Srimad Bhagavatam y empezamos a dudar de ellas, entonces por supuesto no vamos ni siquiera a adquirir conocimiento material, porque la predisposición impide la adquisición de correcto conocimiento. Por eso es importante la disposición que tengamos frente a las narraciones trascendentales. Si nuestra disposición no es adecuada, lo más favorable, incluso lo más beneficioso, es ni escucharla, porque vamos a blasfemar contra ellas, y blasfemar contra narraciones como el Srimad Bhagavatam, ya sea verbalmente o mentalmente, es una posición muy triste, porque lo que hace es que nos ubica en un estado de conciencia tal que nos aleja de todo posible avance espiritual, al menos por ahora. Eso es solo para reflexionar. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos siga acompañando. De seguro nos está acompañando, aunque nosotros estamos llenos de imperfecciones, pero aún así pedimos que por favor no nos abandone, porque solamente mediante su compañía es que vamos a tener la dicha, o podemos tener la oportunidad de contar con la dicha de un día de estos, sentir un mínimo, aunque sea, de atracción hacia Él. Un mínimo de atracción hacia sus nombres, un mínimo de atracción hacia sus pasatiempos, un mínimo de atracción, aunque sea hacia el Srimad Bhagavatam, un mínimo de atracción hacia dedicar un pequeño tiempo diario, pero con certeza, entrega, veracidad, hacia meditar en nuestro Señor, cantar sus santos nombres. Porque gracias a ese mínimo de atracción es que vamos a poder transitar
de manera correcta hacia la autorrealización. Sin ese mínimo de atracción, entonces nuestra vida en ese sentido será un desastre. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare